Mi nombre es David Escalona y pertenezco a una red de artistas independientes en Cuba. Ser independiente en Cuba lleva una explicación extensa. Me voy a centrar en lo que es el arte. En estos momentos el gobierno cubano está implementando este decreto 349 junto con el Ministerio de Cultura. Está buscando legitimizar y convertir en ley una serie de medidas coercitivas que siempre han utilizado con los artistas. Esta lista de detenciones arbitrarias, allanamientos de moradas, encarcelamientos que hoy existen actualmente, a esto quieren sumarle esta serie de medidas que están basadas en decomisos de equipos, decomisos de vivienda, multas, elevadas multas o un calabozo. Un ejemplo, si algún club o galería o teatro quiere invitar a un artista como yo, sencillamente puede perder su espacio, sus equipos, puede recibir altas multas o un calabozo. Y solo porque mi discurso difiere de unos postulados de un único partido político. El decreto 349, entre otras cosas que limita, que regula, que impide o prohíbe, también habla de los símbolos patrios, o sea, usar los símbolos patrios ya sin permiso del Estado en Cuba, que ha decidido ser el dueño de los símbolos patrios, pues se convierte también en una fuente de delito. No solo el decreto 349 es la única herramienta legal que existe hoy para reprimir el arte y la libertad de expresión en Cuba. Realmente esta Constitución que les mostraba aquí en la portada de la revista contiene el artículo 39 en su capítulo 5, lo voy a leer para no equivocarme, inciso H, dice que es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la revolución. O sea, siempre que su contenido no le moleste a Raúl Castro o a las personas de su familia que estén decidiendo en ese momento. Cuba tiene una Universidad de las Artes, el antiguo ISA, como le conoce mucha gente, universidad en la que incluso han estudiado, o creo que estudian aún estudiantes norteamericanos, además de otros países de Europa y América Latina. Y esa universidad, como todas las demás, se rigen por un reglamento que expulsa de la enseñanza superior a cualquier estudiante que escriba, publique algún contenido contrario a la revolución. Esto fue lo que le pasó hace poco, aunque no en el ISA, a un estudiante de arquitectura, que para mí es un arte. La arquitectura yo creo que es un arte porque escribió con muy buena letra, un arquitecto al fin y al cabo, en una pared de la escuela abajo Díaz-Canel. Fue expulsado definitivamente no de la Universidad de la de Camagüey, sino de todas las universidades cubanas que pertenecen a la misma persona. A veces, lamentablemente, ni siquiera llegan a usar estas leyes. Le ha pasado en diciembre al crítico de arte y poeta Rafael Almanza, colaborador de la Hora de Cuba también, que decidió hacer en su casa, siempre la hace, mejor dicho, una peña, y esta vez en diciembre decidió hacerla dedicada a hablar del decreto 349 y de la Constitución cubana. Y su casa, después de recibir 3 llamadas anónimas que lo amenazaban de muerte, su casa amaneció 2 días antes con maderas atornilladas, o sea, los clavos hacen ruido cuando se clavan, la atornillaron, las 3 puertas de su casa amanecieron atornilladas como diciendo no sale ni entra nadie aquí. Era más bien un gesto artístico por parte de la seguridad del Estado, simbólico, porque ellos salieron y entraron y se hizo la peña definitivamente. Y no contentos con eso, porque vieron que Almanza destornilló y bueno, abrió su puerta, y tiraron un huevo, bueno, quizás hemos mejorado un poco en Cuba, en los 80 se tiraban files, o sea, cajas de huevo a las personas que se iban del país o que se manifestaban contra el gobierno. Esta vez se tiró un solo huevo, lo cual es un síntoma de precariedad económica, pero es una noticia positiva para los que reciben los huevos, ¿no? Esta modalidad de la fachada de una casa agredida parece que no fue un acto aislado. Ya había ocurrido meses antes a la fotógrafa, de hecho, la misma autora de la foto esta, su casa amaneció un día en Camagüey llena de carteles ofensivos contra ella y contra su esposo. O sea, al típico estilo de los nazis, de marcar las paredes de los judíos para que se supiera dónde vivían, pues su casa amaneció convertida en esto. Ella y su esposo convirtieron su fachada, la convirtieron en un performance.
Y por suerte, un mes después, el performance parece que molestó tanto a las autoridades que ellos mismos pintaron la fachada con un color un poco feo, poco artístico. A ellos no les gustó, pero la pintaron, quitaron las ofensas. Obviamente, esto en Cuba solo lo puede hacer impunemente el Ministerio del Interior. Cuando un gobierno o un grupo de personas encaramadas encima de un país quieren cortar o limitar el arte, no están haciendo otra cosa que tratando de cortar o limitar el alma humana. Eso siempre fracasa. Como decía la presentación, en el año 97 iniciamos un festival en Cuba que con algunos años, pasaron algunos años, devino el festival más importante quizás que se haya hecho en Cuba, musical y para las artes. En el año 2011 el Estado cubano lo interviene, pero no solo lo censura, sino que lo secuestra, le cambia el nombre y comienzan a hacerlo como un evento ideado por ellos mismos. Este secuestro lo protagoniza el Ministerio de Cultura de Cuba y lo que allá llamamos los órganos de la seguridad del Estado, que no es otra cosa que el aparataje de contrainteligencia. Quiero agregar que estos soldados de la revolución son a los que nosotros nos tenemos que enfrentar. Son agentes entrenados en psicología, contraespionaje y una serie de cosas más que vienen a por nosotros, que no somos más que unos jóvenes hippies que hacen arte y cultura. Básicamente es tremendamente desproporcional la lucha que nos toca y nos corresponde. Quiero hablar de por qué quizás mucha gente se pregunta y no se explica por qué en Cuba la situación no cambia. Dos cosas. Primero, ya está empezando a cambiar, creo que nosotros somos una prueba de eso, otros dentro de Cuba también son una prueba de eso, pero las razones que han hecho que no cambie, tal vez entre otras, pero yo me atrevo a decir esta como muy importante. Yo tengo 38 años. Yo cuando nací había totalitarismo en mi país, ¿verdad? Había un sistema que te educa, te forma desde que creces con un tipo de pensamiento, te lo impone, te enseñan lo que es, bueno, no lo que es, lo que ellos pretenden que es una cierta verdad. Te enseñan que los Estados Unidos son malos y que ellos son buenos, que la democracia es sinónimo de algo malo y que la revolución es básicamente algo bueno. Pero no solo inciden en tu educación o en tu formación de esta manera, sino que incluso lo traspolan a una cuestión geopolítica. Te hacen sentir que Cuba no forma parte de Occidente, que no forma parte del hemisferio occidental de las Américas, y crean en los cubanos una sensación de que el estado de cosas que impera es el normal y es el correcto. Nunca han podido ver la diferencia de una sociedad, bueno, que funcione prósperamente, que funcione en libertad, que la individualidad sea respetada, que los derechos humanos sean respetados. Nunca lo han podido ver, entonces entienden como normal que la represión es la dinámica diaria, que invadan tu vida privada es la dinámica diaria, que el aparato de espionaje y contraespionaje sea lo común y lo normal para tratar contigo. Se llenan con esta idea y es muy difícil sacarlos de ahí. Y eso es porque hay 2 o 3 generaciones que han nacido en esas condiciones, ¿no? Desde que somos niños nos están educando, nos enseñan a leer con la F de Fidel, con la R de Raúl y así sucesivamente. Hace unos días hablaba con un amigo y él me decía una cosa muy cierta, me decía que cuando Cuba llegue a la libertad, ahí empieza otro proceso, que es el de educar o reeducar a los cubanos, porque hoy existe un daño antropológico y psicológico en la sociedad cubana muy fuerte, muy severo. Ahora, en estos tiempos, yo creo que estamos abriendo los ojos, nos estamos despertando. En Cuba siempre ha existido la censura, pero que eso se convierta en una ley que no te permita hacer arte dentro de tu propia casa, en tus propios espacios, que incluso te pene, claro, con la cárcel, pero con el decomiso de tu propiedad, es decir, de tu espacio. Te pongo un ejemplo, si en mi casa yo quiero hacer una galería de arte y pongo esas obras que estaban en las pantallas ahorita, y el Ministerio de Cultura no me autoriza, me pueden incluso decomisar mi casa. Es decir, el bien mayor que en Cuba uno puede tener, su propio hogar, te lo pueden quitar legalmente. Es decir, ellos han tenido la capacidad de construir un marco legal que solo favorece al sistema. Una vez más, esto deja a la sociedad cubana en desventaja total en este tipo de pelea, en este tipo de lucha. Se nos ha preguntado, se nos ha dicho
si no corremos peligro por venir a este espacio. Sí, corremos peligro, claro está. Una pequeña anécdota, señor secretario, hace poco en el Oslo Freedom Forum en México nos encontramos un grupo con usted, nos hicimos una foto. Cuando regresamos a Cuba las represalias fueron funestas. Entonces, claro que corremos peligro, pero al mismo tiempo, si no somos visibles, si no somos visibilizados, corremos aún más peligro y además no conseguimos nada.